Hola, buenas. Como ya saben, esta historia no es mía, es de su respectivo autor. Por si quieren adelantar esta historia, ya estará subida en Patreon adelantada y al día con el autor. Para los que me quieran apoyar con el esfuerzo que hago para traérselos a ustedes, los dejo disfrutar del capítulo 161. Capítulo 161. Mejor matar por error. Capítulo 161. Mejor matar por error. ¿Es esto un clon de madera? Uf, tos. Aburame Torune y Fuyamanaka estaban fuertemente atados por la dura madera, lo que les dificultaba aún más respirar, con los ojos llenos de horror. Especialmente Fuyamanaka. Tras la conmoción inicial, un nombre de ninjutsu extremadamente familiar que no debería haber aparecido allí, junto con un nombre en clave largamente enterrado, explotó en su mente como un trueno. Liberación de madera, Kinoe. A excepción del legendario primero Kage, Fuyamanaka solo había visto el elemento madera en una persona. El sujeto de prueba de liberación de madera que una vez perteneció a Root con el nombre en clave Kinoe, y que más tarde fue llevado personalmente por el tercero Kage y se le dio la nueva identidad de Tenzo. Kinoe, ¿cómo puede ser esto? Podría ser. La mente de Fuyamanaka, nublada por la falta de oxígeno, giraba con dificultad. ¿Quién quiere matar a Lord Danzo? ¿Es el tercero Kage? Ese pensamiento le hizo estremecerse. Si realmente era el tercero Kage quien movía los hilos, enviando a Tenzo, quien dominaba el elemento madera, a asesinar a Lord Danzo, ¿qué significaba eso? ¿Una escisión en las más altas esferas del poder en la aldea oculta de la hoja? ¿Una purga planeada desde hace mucho tiempo? Sin embargo, ya no tenía tiempo para pensar. Justo cuando el clon de madera logró atrapar a los dos, la figura de Naruto emergió lentamente de las sombras al otro lado del pasillo. Aún llevaba la máscara de zorro, su túnica negra permanecía inmóvil, y la hoja azul hielo que sostenía en la mano reflejaba una luz fría, como la de la muerte, en la tenue iluminación. Se acercó lentamente a ellos dos. Naruto, con guantes puestos, metió un trozo de papel con runas grabadas en la boca de Aburame Torune, luego sacó un trozo idéntico y se lo metió en la boca de Fuyamanaka, sellando así el sello de erradicación de la lengua maldita en sus bocas. Tras hacer todo esto, Naruto utilizó una técnica de sellado de memoria sobre los dos miembros de la élite de la raíz, que se encontraban en un estado de semiconsciencia debido a la asfixia y al poder de los talismanes. Naruto ya había conocido a Torune. Él y Shino tenían una buena relación, y Shino lo trataba como a un hermano mayor. Así que no pudo matar a Torune. Duerme. Cuando despiertes, la oscuridad habrá desaparecido. Cuando vuelvas a abrir los ojos, tu hermano pequeño vendrá a recogerte. Tras aflojar un poco el espacio para que los dos no se asfixiaran, Naruto se arregló la túnica negra y luego se dirigió con aire fanfarrón a la puerta de Danzo Shimura. Levantó la mano y curvó el dedo. Toc, toc, toc. Ni demasiado suave ni demasiado fuerte, incluso con un ritmo algo cortés, llamó a la puerta. La sala quedó en silencio por un momento. Entonces, una voz con un ligero tono de cansancio y falta de aire, pero que se veía obligada a mantener la calma, se hizo oír. Era inconfundiblemente la voz de Fuyamanaka, imitada a la perfección. Señor Danzo, hemos capturado al ladrón que intentó asesinarlo. El oponente, en realidad conoce la técnica de liberación de madera. Es Kinoe. Parece que quien te atacó esta vez es el tercero Kage. La sala volvió a quedar sumida en un breve y absoluto silencio. ¿Ese tal Hiruzen, de verdad se atrevería a actuar en mi contra? Finalmente, se oyó la voz de Danzo, que denotaba una profunda incredulidad y un rastro de ira gélida por haber visto tocado su escala inversa. Bien, así que finalmente has perdido la paciencia y has decidido actuar en mi contra. Solo planeaba asesinarte unas cuantas veces, y te atreves a enviar a alguien que me arrebataste para que se encargue de mí. Espera, ¿ese es realmente Fuyamanaka? ¿Cómo pudieron capturar a Kinoe tan rápido? Chillido. De repente, se oyó un sonido desgarrador y penetrante. No desde fuera de la puerta, sino desde dentro. Unas cuchillas de viento de color verde pálido, altamente condensadas e incomparablemente afiladas, atravesaron el panel de la puerta sin previo aviso, emitiendo un silbido agudo, y se dirigieron directamente al lugar de donde provenía la voz de Fuyamanaka. Este ataque fue despiadado y decisivo, claramente la elección de Danzo para la prueba más directa en medio de sus sospechas. O mejor dicho, para silenciar a un testigo. Sin importar quién estuviera afuera, o si el asesino realmente había sido capturado, él los mataría primero. Es mejor matar por error que dejar escapar a alguien. ¿Cómo podría compararse un simple Fuyamanaka con su propia vida?
Sin embargo, lo que impactaron las cuchillas del viento no fue un cuerpo de carne y hueso. En el instante en que las espadas de viento irrumpieron por la puerta, Naruto ya había alzado la espada larga azul hielo que sostenía en su mano, con la hoja en posición horizontal, bloqueando con precisión las feroces espadas de viento. Sonido metálico. Un enfrentamiento intenso pero breve. Las cuchillas de viento impactaron contra la espada de hielo y explotaron en innumerables corrientes de aire turbulentas, haciendo que la túnica negra de Naruto ondeara ruidosamente, pero no lograron sacudirlo lo más mínimo. La espada de hielo no mostraba ni una sola grieta. En cambio, desprendía un frío aún más penetrante. La puerta quedó completamente abierta. Naruto siguió usando la succión de presión de viento con su mano izquierda, y cuando el viento sopló, la puerta se derrumbó hacia adentro con un fuerte golpe. La escena que se veía tras la puerta quedó a la vista. Danzo Shimura ya se había quitado las capas de vendajes que envolvían su brazo derecho durante todo el año, dejando al descubierto un brazo anormalmente pálido y espeluznante, cubierto de patrones de Sharingan de color rojo oscuro. Su mano izquierda sujetaba con fuerza un afilado kunai, su cuerpo estaba ligeramente inclinado en una postura de combate perfecta, y su único ojo izquierdo permanecía fijo en la persona que estaba fuera de la puerta como una serpiente venenosa. Sin embargo, cuando vio que la persona que estaba afuera no era el esperado Fuyamanaka, ni tampoco Kinoye, sino la persona vestida con una túnica negra y una máscara de zorro, sus pupilas se contrajeron repentinamente. Inmediatamente después, su mirada se posó en la espada larga, de un azul glacial y cristalino, que sostenía su oponente en la mano y que desprendía una frialdad ominosa. ¿Liberación de hielo? Danzo frunció profundamente el ceño, y su sospecha se hizo aún más fuerte. Innumerables pensamientos cruzaron por la mente de Danzo como un relámpago, pero su astucia y determinación, que lo acompañaban desde hacía mucho tiempo, le permitieron reprimir instantáneamente todas las dudas. Sin importar que, el oponente había visto el Sharingan en su brazo derecho, así que no podía quedar con vida. No importa quién seas, hoy este lugar será tu cementerio. El rugido ronco de Danzo aún resonaba en el aire frío, y la hilera de inquietantes Sharingan en su brazo derecho comenzó a brillar con una ominosa luz roja, con una leve tendencia a girar. El aire en toda la habitación pareció volverse denso y cargado de intenciones asesinas. La figura de Naruto desapareció. No se trató de un movimiento a alta velocidad ni de la imagen residual de la técnica del parpadeo corporal, sino de un verdadero e inesperado salto espacial. La posición en la que apareció no era ningún ángulo de ataque que Danzo hubiera previsto, sino, en el panel de la puerta a los pies de Danzo, casi justo delante de él. Lo que fue aún más extraño fue que, cuando apareció, su mano izquierda ya se había convertido en una imagen borrosa residual, con una precisión y frialdad decididas, sus 5 dedos como ganchos, perforando directamente el ojo derecho de Danzo bajo las vendas. ¿Qué? Las pupilas de Danzo se contrajeron. La distancia era demasiado corta y la apariencia del oponente era demasiado extraña. Ni siquiera tuvo tiempo de activar Izanagi, solo tuvo tiempo de inclinar bruscamente la cabeza hacia atrás por instinto de combate mientras bloqueaba subconscientemente con la mano derecha. Pero ya era demasiado tarde. La mano izquierda de Naruto pareció cruzar las barreras del espacio y el tiempo, ignorando la pequeña distancia y la apresurada reacción de Danzo. Sus 5 dedos estaban cubiertos con una capa de cuchillas de chakra condensadas al extremo, que las atravesaban sin impedimento alguno. Puchi. Un sonido sordo, húmedo y doloroso como el de un diente. Los 5 dedos se clavaron con precisión en la cuenca del ojo derecho de Danzo, y un dolor agudo recorrió todo su cerebro como una explosión. ¡Ah! Un grito agudo que no sonaba humano brotó de la garganta de Danzo, lleno de un dolor inimaginable, horror y un rastro de miedo y furia profundos que brotaban de lo más hondo de su alma. ¿Es un bisturí de chakras? ¿El oponente también es un ninja médico? ¿Podría tratarse de uno de los sujetos de prueba de Orochimaru? 162. Capítulo 162. Izanagi. Capítulo 162. Izanagi. El chakra en los dedos de Naruto se disipó al dar un tirón firme y constante. Un globo ocular tibio, manchado de sangre y tejido viscoso, con la pupila mostrando el patrón de 3 tomoe, fue arrancado a la fuerza de la cuenca ocular de Danzo por él mismo. Era el Mangekyo Sharingan de Uchiha Shisui. El Mangekyo Sharingan que poseía Akoto Amatsukami. En el instante en que el globo ocular se desprendió de su cuerpo, Danzo sintió como si le hubieran arrancado un pedazo de su alma. No era solo un dolor intenso. También sentía un vacío y una furia violenta por haber sido despojado a la fuerza de un poder.
Naruto usó al instante el dios del trueno volador para alejarse de Danzo. Sin siquiera mirar el preciado trofeo que sostenía en su mano, desplegó un pequeño pergamino de sellado que ya había preparado con la izquierda y presionó el globo ocular contra la fórmula de sellado en el centro del pergamino con la derecha. Sello. Con un grito bajo, se inyectó chakra. Las runas del pergamino se iluminaron repentinamente, sellando firmemente el globo ocular en su interior y cortando toda presencia y posible rastreo. Inmediatamente, el pergamino se enrolló automáticamente y Naruto lo guardó rápidamente en un lugar totalmente seguro dentro del forro de su túnica negra. Todo el proceso transcurrió con la fluidez del agua. Desde su aparición hasta el arrebato y sellado de los ojos, no duró más de 2 segundos. Rápido, preciso e implacable. No hubo ni un solo movimiento superfluo, como si lo hubieran ensayado 1000 veces. Bien, el objetivo principal de esta infiltración se ha cumplido. Detrás de su máscara, la mirada de Naruto se dirigió fríamente hacia Danzo Shimura, quien retrocedía tambaleándose, agarrándose con la mano izquierda a la cuenca sangrante del ojo derecho mientras lanzaba un grito de agonía. Matar a Danzo. Eso era simplemente una conveniencia secundaria. De hecho, en el plan de Naruto, esto podría ser incluso más sencillo que arrebatar el ojo. Porque tenía que impedir que el oponente le destruyera el ojo. Y el as bajo la manga de Danzo no era más que ese nauseabundo truco de la moneda del renacimiento. Apoyándose en el Sharingan robado de su brazo derecho, podía realizar el ninjutsu prohibido Izanagi, transformando la desfavorable realidad en un sueño para alcanzar una breve inmortalidad. ¿Pero qué importa? Frente al poder absoluto, la velocidad Y. Una perspicacia que conocía todas sus cartas como la palma de su mano, la llamada moneda del avivamiento no era más que un truco patético para prolongar el dolor y añadir una lucha inútil. Danzo retrocedió repentinamente varios metros, apoyándose contra la fría pared, con el cuerpo temblando ligeramente por el intenso dolor y la pérdida de sangre. Sangre tibia brotaba entre los dedos de su mano izquierda, manchando la parte delantera de su túnica ceremonial de Hokage y goteando sobre su grotesco brazo derecho cubierto por el Sharingan. Su ojo izquierdo, el único que le quedaba, estaba inyectado en sangre por el dolor extremo y la rabia, mirando fijamente a la figura enmascarada con la túnica negra, casi saliéndosele de la órbita. Ese repentino movimiento espacial de hace un momento, era el dios del trueno volador. El ninjutsu espacio-temporal de rango S creado por el segundo Hokage, Senju Tobirama, y llevado a la gloria por el cuarto Hokage, Minato Namikaze. Conocer al dios del trueno volador y dominar una técnica de elemento hielo tan poderosa, sabiendo además con precisión que el Mangekyō de Shisui estaba oculto en su ojo derecho y arrebatárselo instantáneamente de una manera tan humillante, ¿quién, exactamente era esta persona? ¿Orochimaru? Imposible. Orochimaru nunca había visto el pergamino que registraba al dios del trueno volador. ¿Enviado por Hiruzen? ¿Cuándo tuvo Hiruzen un subordinado tan aterrador? ¿O se trataba de alguna fuerza oculta aún más profundamente, una de la que ni siquiera él era consciente? Una sensación de crisis y misterio sin precedentes, como agua helada mezclada con un dolor intenso, empapó todo el cuerpo de Danzo. Por primera vez, sintió que había dejado de ser el cazador que siempre acechaba en las sombras, tejiendo conspiraciones y controlando las vidas y muertes de los demás, para una presa patética, completamente envuelta en una sombra desconocida, con todas sus cartas de triunfo aparentemente expuestas a la luz del sol y visibles de un vistazo. Esta enorme diferencia de estatus y la sensación de perder el control, sumadas al dolor y la humillación de que le arrancaran un ojo, casi llevaron al habitualmente sombrío y tranquilo Danzo Shimura a un ataque de furia incontrolable. Tienes que estar bromeando. Yo, Danzo Shimura, he planeado toda mi vida y he resistido durante décadas. ¿Cómo podría caer en manos de una rata cobarde que esconde su rostro? Antes de que el rugido en su corazón pudiera amainar, un dolor helado y punzante estalló en su pecho sin previo aviso. El ojo izquierdo que le quedaba a Danzo se abrió de repente mientras miraba hacia abajo con incredulidad. Vio un trozo de una hoja cristalina de color azul hielo que emitía un aura escalofriante. En algún momento, ya le había atravesado el pecho por completo, emergiendo por delante, con su sangre caliente goteando de la punta. La sensación de frío se extendió rápidamente, congelando su sangre y adormeciendo sus nervios, como si incluso el dolor de su ojo derecho perdido estuviera siendo cubierto por ese frío penetrante. ¿En qué estás pensando? ¿Tan absorto? Una voz, alterada por un modulador de voz, resonó débilmente. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Dios del trueno volador? ¡No!
Era evidente que había estado mirando fijamente al oponente en ese momento, y no había señales de que el oponente estuviera haciendo sellos con las manos o utilizando alguna técnica. ¿Un clon de sombra? ¿O algo más? Los pensamientos de Danzo sufrieron un momento de estancamiento y confusión a causa de este repentino y fatal golpe. Sin embargo, lo aún más aterrador estaba por llegar. La hoja de hielo que había atravesado su cuerpo no se limitó a causar el daño inicial. En el instante en que penetró en su cuerpo, la hoja de hielo actuó como una serpiente venenosa activada y de repente estalló. Innumerables espinas de hielo afiladas y dentadas brotaron del asta principal de la hoja de hielo que le atravesó el pecho, como zarzas que crecían sin control, explotando en todas direcciones. Le desgarraron los músculos, perforaron los órganos internos, fracturaron los huesos e incluso salieron por debajo de la piel de otras partes del cuerpo. Toda la cavidad torácica de Danzo pareció transformarse en un instante en un sangriento infierno de espinas de hielo que brotaba desde dentro hacia afuera. Soplo. Un gran bocanada de sangre espesa mezclada con fragmentos de órganos y cristales de hielo salió disparada de la boca de Danzo, manchando el suelo y el aire frente a él con una capa de un carmesí espantoso. Su cuerpo se estremeció violentamente debido a la destrucción interna, y su fuerza vital se desvaneció rápidamente como si se abriera una compuerta. Su consciencia se nubló rápidamente, pero en lo profundo del ojo izquierdo de Danzo, la crueldad y la determinación propias de la oscuridad del shinobi ardieron hasta alcanzar su punto máximo justo antes de que llegara la muerte. Dios del trueno volador, realmente es problemático, impredecible, el oponente debe haber usado un clon de sombra para usar al dios del trueno volador, teletransportándose a su punto ciego para asestar ese golpe fatal. No, pensar en esto ahora es inútil. Pero, aún no he perdido. No puedo morir, no puedo morir. Yo, estoy a punto de convertirme en Hokage. El quinto Hokage. La aldea oculta de la hoja se volverá verdaderamente fuerte en mis manos. No puedo morir aquí. No puedo morir a manos de esta rata cobarde que esconde su rostro. Un rugido nacido de una obsesión casi desmedida resonó salvajemente en las profundidades de su alma, superando su dolor físico y exprimiendo hasta la última gota de fuerza de voluntad que le quedaba. La sed de poder, la obsesión por convertirse en Hokage y el miedo a la muerte se mezclaron en una fuerza violenta. Confiando en esta fuerza, Danzo usó todas sus fuerzas restantes, incluso ignorando las aterradoras espinas de hielo que estaban triturando sus órganos internos hasta convertirlos en aguanieve. El clon de sombra sacó la espada y luego le cortó el brazo derecho a Danzo. Las venas de su cuello se hincharon, y sílabas quebradas y ásperas, con un ritmo inquietante, brotaron de su garganta, como el último rugido de una bestia moribunda o un llamado sacrificial a alguna existencia prohibida. Izanagi. En el instante en que se pronunció la última sílaba, se produjo un cambio repentino. 163. Capítulo 163. La verdadera inmersión en el mundo de Naruto. Capítulo 163. La verdadera inmersión en el mundo de Naruto. La hoja de hielo en la mano de Naruto, junto con todas las espinas de hielo que atravesaban el cuerpo de Danzo, parecieron sumergirse repentinamente en una burbuja ilusoria. La figura destrozada y desmoronada de Danzo comenzó a retorcerse y fluctuar violentamente, como un reflejo en el agua perturbado por una piedra, volviéndose extraña y completamente surrealista. Inmediatamente después, estallido. Una bocanada de humo blanco, no especialmente violenta pero sí excepcionalmente repentina, estalló en el centro de la habitación sin previo aviso. El humo se extendió rápidamente, trayendo consigo una extraña onda de chakra que daba la sensación de que el tiempo fluía hacia atrás. El humo se disipó. Las pupilas de Naruto se contrajeron ligeramente. El lugar donde debería haber estado un cadáver frío ahora estaba vacío. A pocos pasos de distancia, Danzo Shimura, ileso, salió lentamente del humo que aún persistía. Los vendajes en su brazo derecho aún estaban puestos. Era evidente que su mano derecha también se había recuperado. Para sorpresa de Naruto, la cuenca del ojo derecho, que Naruto acababa de arrancar brutalmente y que había estado sangrando sin cesar, ahora estaba perfectamente intacta. Su siniestro ojo izquierdo miraba fríamente a Naruto. Incluso la túnica ceremonial del Hokage, manchada de sangre, que llevaba puesta, había recuperado su blanco inmaculado. Esta escena escalofriante provocó que incluso el preparado Naruto sintiera una conmoción momentánea. Entonces, los ojos de Naruto se iluminaron. ¿Su ojo derecho estaba bien de nuevo? Santo cielo, ¿existe un error como este? ¿Esto es real? Ha llegado la verdadera inmersión en el mundo de Naruto.
Maldito seas, muere. Danzo, recién revivido gracias a Izanagi, ya no tenía intención de tantear el terreno ni de confiar en la suerte. Solo le quedaban una explosión de rabia y una determinación letal. Su ojo izquierdo estaba inyectado en sangre, fijo en Naruto, mientras su brazo derecho se extendía repentinamente hacia adelante. El brazo pálido, cubierto por el Sharingan carmesí, sufrió una aterradora mutación bajo la frenética infusión de chakra. La piel de su brazo se lignificó rápidamente, oscureciéndose como la corteza de un árbol viejo. Sus dedos se retorcieron y extendieron, y las puntas se abrieron y proliferaron repentinamente, convirtiéndose en innumerables y horribles troncos marrones y gruesos con afiladas púas de madera, que se abalanzaron sobre Naruto con increíble velocidad y alcance. Liberación de madera. Árbol lanza demoledor. Frente a aquella abrumadora marea de madera que emanaba de cadencia e intención asesina, Naruto se mantuvo firme. No esquivó el golpe. Simplemente levantó la mano derecha. En la palma de su mano, chakra se reunió, comprimió y giró frenéticamente. Era de una oscuridad extremadamente profunda, como si pudiera engullir toda la luz. La esfera negra de chakra giraba a gran velocidad, expandiendo rápidamente su volumen. Sus bordes ejercían una fuerza distorsionada, e incluso la luz circundante parecía ser atraída y deformada por ella. Rasengan. Ir. Una sola palabra, despreocupada. El Rasengan, de un negro intenso, salió volando de su mano. No parecía rápido, pero tenía un peso inquietante que ignoraba las barreras espaciales y se estrelló directamente contra la marea de madera que se aproximaba. En el instante siguiente, se produjo una colisión aterradora. No hubo una explosión ensordecedora, solo una aniquilación sobrecogedora, como si todo volviera a la nada. En el instante en que el Rasengan tocó los primeros troncos gigantes, la dura madera, lo suficientemente resistente como para perforar la roca y aplastar el acero, actuó como frágiles ramas marchitas que chocan contra una piedra de molino invisible. Sin la más mínima resistencia, fue completamente destrozada y descompuesta en silencio por el campo de fuerza giratorio y completamente oscuro. Como si lo hubieran arrojado a una trituradora de alta velocidad, se convirtió en el polvo de madera más fino, que luego fue completamente engullido y aniquilado por el campo de fuerza. 1, 2, 3, el Rasengan avanzaba con una fuerza imparable. Por donde pasaba, el aterrador árbol lanza devastadora de Danzo desaparecía rápidamente, como marcas de lápiz borradas por una goma de borrar. El ojo izquierdo de Danzo se abrió de par en par por la sorpresa al ver que su ataque más poderoso de elemento madera resultaba tan impotente contra esa inquietante esfera negra. ¿Qué clase de ninjutsu era ese? ¿Era Rasengan? Pero el Rasengan no debería ser una técnica que se pueda lanzar. Sin embargo, el ataque de Naruto no cesó. Justo cuando el Rasengan salió volando y destrozó la marea de madera, volvió a formar sellos con las manos. Liberación de madera. Técnica de clonación de madera. Al instante aparecieron 4 clones de madera, idénticos a él y que también vestían túnicas negras y máscaras de zorro. Incluyendo al clon anterior, los 5 clones de madera se movieron sin pausa como 5 rayos negros. Desde 5 ángulos diferentes y complicados, evitaron la trayectoria de la aniquilación del Rasengan y la persistente tormenta de astillas de madera. Con una coordinación y velocidad increíbles, se abalanzaron audazmente sobre Danzo. Su objetivo era claro y unificado. Estaban decididos a apoderarse, una vez más, de su ojo derecho recién crecido, obtenido mediante el reinicio de Izanagi. Si no podían matarlo una vez, lo matarían 2, 3 veces. Si el ojo se refrescaba, lo robaban de nuevo. Hasta que se agotaran todas tus monedas de resurrección y se te acabaran todas tus cartas de triunfo. Danzo Shimura se arrancó las vendas del brazo derecho, luego formó rápidamente sellos y escupió una esfera de viento a alta presión. HMPH, yo evitar tu borde. Liberación de viento. Sexy Sambro, gran esfera de vacío. Abajo, en el centro de la arena de los exámenes Chunin. Durante la intensa batalla contra el clon de sombra de Naruto, el chakra Shukaku dentro de Gaara se descontroló por completo debido a la estimulación excesiva. La arena amarilla se arremolinaba salvajemente, emitiendo un rugido sobrehumano. El cuerpo de Gaara comenzó a retorcerse e hincharse, la mitad cubierta por el chakra Shukaku de color rojo oscuro, con extraños patrones. Sus uñas se alargaron y afilaron, desprendiendo un aura violenta e inquietante. Había entrado en la forma extremadamente peligrosa de poseído. En la parte más alta de las gradas, en la zona VIP. Orochimaru, disfrazado como el cuarto Kazekage, lo asimiló todo.
Un brillo frío y excitado apareció en sus ojos dorados, semejantes a los de una serpiente. Aunque todo ha sido un poco apresurado, ha llegado el momento. Sin esconderse ya, agitó la manga en el momento en que comenzó el caos abajo y la atención de todos se centró en el descontrolado Gaara. En silencio, lanzó una bomba de humo especial. Estallido. Una densa columna de humo blanco grisáceo surgió al instante, envolviendo por completo la pequeña zona donde se encontraban los dos. Junto al tercero Kage, Raido Namiasi fue alcanzado en el abdomen por dos kunai y se desplomó indefenso al suelo. Kage. Tú, el rostro del tercero Kage cambió drásticamente mientras gritaba una pregunta severa. Años de instinto de batalla le permitieron entrar en estado de alerta al instante, retrocediendo mientras se preparaba para realizar sellos manuales. Sin embargo, los movimientos de Orochimaru eran más rápidos. Era un maestro de los ataques sorpresa y comprendía profundamente a su antiguo maestro. En el instante en que el humo llenó el aire, un destello frío se abrió paso. La figura de Orochimaru se acercaba como un fantasma. Su mano izquierda, como la lengua venenosa de una serpiente, se extendió a la velocidad del rayo, y un afilado kunai ya estaba firmemente sujeto contra el cuello del tercero Kage. La fría hoja se presionaba contra su piel. Profesor, ha pasado mucho tiempo. La voz ronca y burlona de Orochimaru resonó en los oídos del tercero Kage, utilizando su voz original. Orochimaru, eres tú. Los ojos del tercero Kage eran afilados como cuchillos. Más allá de la conmoción, se percibían una ira y una tristeza abrumadoras. Lo entendió todo en un instante. Estos exámenes Chunin conjuntos fueron en sí mismos una conspiración combinada entre Orochimaru y la aldea oculta de la arena. El otro bando incluso trajo al Jinchuriki de una cola. Parece que esto estaba planeado desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿dónde está el verdadero cuarto Kage? Sin esperar a que el tercero Kage se liberara o diera la alarma, Orochimaru ejerció la fuerza. Arriba. Con el tercero Kage como rehén, se impulsó desde el suelo. Su cuerpo se elevó como si no pesara nada, atravesando la cubierta de los asientos VIP. Cargando al tercero Kage, aterrizó con firmeza en el alto y altísimo techo principal del recinto de la competición. Al quedar expuestos a la vista de todos, se convirtieron instantáneamente en el centro de atención de todo el estadio. Casi al mismo tiempo, en todo el recinto, como si se hubiera activado una secuencia preprogramada, innumerables plumas blancas y ligeras aparecieron de la nada, revoloteando desde el cielo y cubriendo toda la zona del público. Ilusión demoníaca. Técnica del templo del Nirvana. Se trata de un genjutsu hipnótico de amplio alcance de rango A. Las plumas cayeron sobre las cabezas y los hombros de espectadores civiles indefensos, e incluso de algunos genin y chunin. La luz en sus ojos se atenuó rápidamente, sintiendo como si su conciencia se hubiera sumergido en agua tibia. Les entró somnolencia y se desplomaron uno tras otro, cayendo en un profundo sueño. En un instante, el ruidoso lugar quedó sumido en un silencio sepulcral, y solo unos pocos ninjas poderosos o de reacción rápida permanecieron despiertos. 164. Capítulo 164. Plan de conquista de Konoha, en marcha. Capítulo 164. Plan para conquistar Konoha, en marcha. Esto es genjutsu, ¿verdad, Kakashi? Migui miró las plumas que caían del cielo y se giró hacia Kakashi Ataque. Kakashi Ataque asintió, y entonces ambos realizaron sellos con las manos simultáneamente. Liberar. Tras disipar el genjutsu, Migui y Kakashi intentaron de inmediato correr hacia el lado del tercero Kage para protegerlo. Déjelo en nuestras manos. Varias figuras vestidas con túnicas negras y máscaras con estampados de animales saltaron por encima de sus cabezas. Eran los Anbu. Al otro lado de las gradas, Sakura Haruno notó que algo andaba mal en el momento en que aparecieron las plumas blancas. Al ver cómo sus compañeros y los civiles a su alrededor caían en un sueño profundo y cómo su propia consciencia se volvía cada vez más difusa, Sakura realizó un sello con la mano. Liberar. Con un grito sordo, rompió por sí misma la influencia del genjutsu. Miró a su alrededor con nerviosismo y descubrió que Ino, Shikamaru, Choji y otros habían sido atrapados por el genjutsu, mientras que a lo lejos, Hinata, Kiba, Shino y otros también parecían afectados, pero se estaban recuperando con la ayuda de sus compañeros. Sakura actuó de inmediato, ayudando a sus compañeros a disipar el genjutsu. Sin embargo, la crisis no había hecho más que empezar. En las afueras de la arena, tras ver la señal de humo, las fuerzas de Otogakure que habían estado al acecho durante mucho tiempo, se quitaron sus disfraces como hienas que huelen sangre. Matar.
Innumerables ninjas con cintas en la cabeza de Otogakure y expresiones feroces irrumpieron en la arena desde varias entradas o destruyendo directamente los muros. Estaban bien entrenados, tenían objetivos claros, crearon el caos, atacaron a los ninjas de Konoha y neutralizaron a sus fuerzas más efectivas. Al mismo tiempo, la mayor parte del equipo de Tsunagakure, que originalmente había venido a observar como aliados, de repente se tornó hostil. Se deshicieron de sus disfraces, revelando sus rostros feroces, y unieron fuerzas con los ninjas de Otogakure para lanzar un feroz ataque contra los ninjas de Konoha, que fueron tomados por sorpresa. Ataque enemigo. Protejan a los espectadores. Repelan a los invasores. Los Jonin de la aldea oculta de la hoja fueron los primeros en reaccionar. Kakashi Ataque, Migui, Asuma Sarutobi, Kurena y Yu y otros se lanzaron instantáneamente contra la multitud enemiga, entablando una feroz batalla. Los Chunin y Genin que fueron despertados gradualmente por sus compañeros también se organizaron rápidamente, cubriendo a los civiles dormidos mientras se desplazaban a zonas seguras y formaban filas para resistir a los invasores. El clon de sombra de Naruto estrelló a Gaara con fuerza contra el suelo con una patada voladora, y luego separó otro clon de sombra para proteger a Koyuki Kazahana mientras su cuerpo principal se dirigía a las gradas para proteger a Hinata y a los demás. Si Gaara quería armar un escándalo, que lo hiciera. Aunque se transformara en Shukaku y lanzara una bola bestia con cola, eso no tenía nada que ver con Naruto. Los Anbu de la aldea oculta de la hoja, como sombras negras, ya se habían movido cuando comenzó la perturbación. Rápidamente se dividieron en dos equipos. Un equipo de élite se abalanzó como fantasmas hacia la zona de protección especial donde se encontraba el daimyo, formando la línea de defensa más impenetrable. El otro equipo corrió sin dudarlo hacia el tejado principal, intentando rescatar al tercer Hokage secuestrado. Jejeje, en la azotea, Orochimaru contempló la aldea oculta de la hoja, que se había sumido instantáneamente en la guerra y el caos. Sintiendo la tensión en el cuerpo del tercer Hokage entre sus manos, dejó escapar una risa agradable pero fría. Se arrancó el disfraz de Kazekage, revelando su verdadera forma, pálida y siniestra. Sus pupilas doradas, semejantes a serpientes, contemplaban con desdén esta tierra que una vez protegió, pero que ahora iba a destruir con sus propias manos. «Sensei, ¿lo ve? La aldea oculta de la hoja, ya ha comenzado a desmoronarse. El plan de aplastamiento de Konoha ha comenzado oficialmente en este momento». La ilusión de paz se desvaneció por completo. Gritos, rugidos, el choque de armas y el sonido de las explosiones de ninjutsu reemplazaron instantáneamente los vítores entusiastas de la competición. La luz del sol seguía brillando con fuerza, pero iluminaba una repentina conspiración y una guerra que asolaba todo el pueblo. Justo cuando Orochimaru tomó como rehén al tercer Hokage y saltó al tejado, convirtiéndose en el objetivo de todas las miradas, 4 figuras aparecieron simultáneamente en las 4 esquinas de la plataforma del tejado como fantasmas. Los recién llegados eran los Soundfour. En cuanto aparecieron, sus manos comenzaron a formar sellos al unísono. Ninjutsu. Formación de 4 llamas violetas. Los 4 gritaron al unísono cuando se completó el último sello. Zumbido, 4 deslumbrantes pilares de luz púrpura se elevaron desde sus respectivas posiciones, convergiendo rápidamente y extendiéndose por encima del techo, formando un cubo gigante, transparente y púrpura que envolvía por completo toda la plataforma del techo. Los 4 también quedaron encerrados dentro de la barrera. La barrera no era un simple escudo de chakra. En su interior, brillantes llamas púrpuras fluían y saltaban, emitiendo un calor que aceleraba el corazón y un aura de destrucción. Un miembro de la tribu Anbu de la aldea oculta de la hoja, que cargaba al frente, desesperado por salvar al Hokage, intentó abrirse paso a la fuerza mientras la barrera aún se estaba formando y no estaba completamente estable. Su cuerpo se movió como un rayo al estrellarse contra la barrera púrpura. En el momento en que hizo contacto, fue repelido. Las llamas púrpuras que fluían por el muro de contención lo envolvieron instantáneamente como seres vivos, extendiéndose y ardiendo frenéticamente desde el punto de contacto. ¡Ah! Un grito estridente resonó cuando la ropa negra del miembro de Anbu se incendió instantáneamente, convirtiéndolo en una bola de fuego. Luchó con todas sus fuerzas y cayó del muro de contención, desplomándose como una cometa rota sobre el borde del tejado. Tras revolcarse de dolor durante unos instantes, se precipitó desde el alto tejado, aún envuelto en llamas, y se desconoce su destino. Esta aterradora escena provocó que los miembros de Anbu que llegaron más tarde y otros ninjas que intentaban acercarse se detuvieran bruscamente, y sus expresiones cambiaron drásticamente.
La formación de las 4 llamas violetas no solo aislaba el interior del exterior, sino que las llamas que contenía se encendían al contacto y eran extremadamente difíciles de extinguir. Era una técnica de barrera de sellado increíblemente eficaz. Casi al mismo tiempo, la formación de las 4 llamas violetas surgió en las afueras de la aldea de Konoha, en un bosque apartado cerca de la muralla. Varios ninjas de élite de la aldea oculta de la arena estaban sentados con las piernas cruzadas en el suelo, formando un extraño círculo ritual. Con expresiones solemnes, presionaron simultáneamente los pergaminos de invocación especiales que habían estado sujetando firmemente en sus manos contra el centro de la formación. Jutsu de invocación. El chakra se inyectó de forma sincronizada. Estallido. Una enorme nube de humo blanco se elevó hacia el cielo, acompañada de un rugido que hizo temblar la tierra. En medio del humo, una sombra tan inmensa que resultaba asfixiante se hizo rápidamente presente. Era una serpiente gigante de 3 cabezas de color marrón, de más de decenas de metros de largo y tan gruesa como una fortaleza móvil. El enorme cuerpo de la serpiente gigante de 3 cabezas se retorció, ignorando los obstáculos del terreno, y cargó hacia las altas murallas cercanas de la aldea de Konoha con un aura imparable. Su enorme cuerpo en sí mismo era el arma de asedio más aterradora. En las altas murallas de la aldea oculta de la hoja, los ninjas que patrullaban vieron a la aterradora bestia moverse como una cordillera desde la distancia, y el miedo casi les paralizó el corazón. Ataque enemigo. Es una bestia invocada gigante. En el campo, Shiranui Genma, que actuaba como árbitro, vio a Naruto marcharse para proteger a los civiles, así que se apresuró a enfrentarse a Gaara en su estado de transformación parcial. No podía permitir bajo ningún concepto que ese monstruo atacara a su antojo. No voy a dejar que te salgas con la tuya. Baki sacó un kunai y se abalanzó sobre Shiranui Genma. Sonido metálico. Hekayate desenvainó su larga espada y bloqueó el paso de Baki. Debido a que Orochimaru había utilizado la técnica de sustitución corporal al estilo Orochimaru 2 veces para escapar de Naruto, el agotamiento era demasiado grande, y Yakushi Kabuto lo había estado cuidando estos últimos días, por lo que no había ido a encontrarse con Baki. Por lo tanto, Hekayate sobrevivió por suerte y, en ese momento, como por designio del destino, se enfrentó a su oponente original, Baki. Tu oponente, soy yo. Hekayate se encontraba frente a Shiranui Genma, enfrentándose al poderoso Jonin de la arena sin rastro de miedo. La postura inicial del Kenjutsu al estilo Konoha ya estaba definida, estableciendo un punto muerto con Baki. Un debilucho enfermizo, piérdete. Aunque sea un debilucho enfermizo, soy suficiente para detenerte. 165. Capítulo 165. Enemigo común. Capítulo 165. Enemigo común. Justo cuando Kakashi Atake y Migui repelían a varios ninjas de Otogakure y miraban con ansiedad hacia el tejado aislado por la formación de las 4 llamas violetas, preparándose para encontrar una manera de abrirse paso y ayudar al tercer Hokage, 4 figuras bloquearon su camino como fantasmas. El líder vestía el atuendo estándar de los Anbu de la aldea oculta de la hoja y llevaba una máscara de animal. Era Yakushi Kabuto, quien había estado disfrazado e infiltrándose en la aldea oculta de la hoja durante muchos años, mostrando finalmente sus colmillos. Los 3 ninjas de Otogakure que estaban detrás de él no hicieron ningún intento por ocultar su hostilidad. Su chakra se disparó mientras adoptaban posturas de combate. ¿Quieres ir a ayudar al tercer Hokage? Lamentablemente, este camino está cerrado. Hizo un gesto con la mano, y los 3 ninjas de Otogakure que estaban detrás de él se dispersaron inmediatamente, rodeando vagamente a Kakashi Igui junto con Kabuto. El Sharingan de Kakashi giró lentamente, escaneando a las 4 personas que tenía delante, hasta que finalmente se fijó en Kabuto. No eres Anbu. ¿Quién eres? Kabuto soltó una risita y no respondió directamente. En lugar de preocuparse por mi identidad, ustedes dos deberían preocuparse más por ustedes mismos. Después de todo, superarnos no será tarea fácil. Las pobladas cejas de Migui se alzaron, con la sangre hirviendo. No importa quién seas, cualquiera que se atreva a dañar a la aldea oculta de la hoja o al Hokage-sama es nuestro enemigo. Kakashi, vámonos. Sí. Kakashi se subió la banda protectora de la frente, y su mirada se volvió penetrante. Los enemigos que tenían delante estaban claramente preparados, y no había que subestimar su fuerza. Debían ser neutralizados rápidamente. Al otro lado, la residencia Hyuga. En comparación con el estruendo de la guerra y el caos que reinaba en el exterior, el complejo del clan Hyuga parecía relativamente tranquilo, pero también estaba impregnado de una atmósfera tensa.
El rostro de Yuga Yashi estaba tan frío como el agua mientras hacía que la gente que estaba detrás de él arrojara con indiferencia varios cuerpos, toscamente envueltos en esteras de paja, al patio. Se trataba de los corruptos ancianos Hyuga, sus descendientes directos y varios miembros de la rama secundaria que los protegían, quienes habían conspirado con enemigos externos y forzado la muerte de Hisashi, y que habían sido eliminados por el Jineji anteriormente. Al contemplar esos cadáveres, Yashi no sintió tristeza. Al contrario, los encontró excepcionalmente desagradables y perturbadores. Matarlos era por el bien de la familia, una especie de limpieza, pero explicar sus muertes repentinas al clan y a los altos mandos de la aldea oculta de la hoja, especialmente porque murieron a sus manos, era un problema difícil. Originalmente, su intención era mantenerlo oculto. Justo cuando estaba preocupado por no encontrar una excusa adecuada o un chivo expiatorio, la aldea oculta de la arena apareció en su puerta. ¿Podría haber un momento más oportuno? Maldita sea. Yashi se giró inmediatamente y gritó en voz baja a los varios Jonin de élite de la rama Hyuga que estaban allí. ¡Rápido! Vayan a apoyar primero al Sandaime-sama. Luego, se dirigió a grandes zancadas al centro del patio y anunció en voz alta. Atención a todos. Los ninjas de la aldea oculta de la arena se han infiltrado secretamente en el complejo del clan Hyuga en medio del caos de los exámenes Chunin. Están conspirando para apoderarse del Byakugan de nuestro clan Hyuga. Han atacado con furia y asesinado brutalmente a varios de nuestros ancianos. Su voz estaba llena de conmoción y furia mientras señalaba los cadáveres dispuestos en fila. Al oír esto, los miembros del clan guardaron silencio uno por uno. No era por luto, sino porque estaban conteniendo la risa. Ninjas del clan Hyuga, empuñen sus armas. Únanse a mí para derrotar a los invasores de Sunagakure, proteger a nuestra familia y a la aldea oculta de la hoja. Que esas ratas que codician el Byakugan paguen con sangre. Ni siquiera se molestó en mencionar vengar a los ancianos. Siguiendo la orden de Yashi, los ninjas del clan Hyuga entraron rápidamente en acción. Los Byakugan se activaron uno tras otro, buscando posibles infiltrados de Sunagakure. Todo el complejo del clan Hyuga entró rápidamente en estado de máxima preparación para el combate. El propio Yashi se arregló la túnica y miró fríamente en dirección a los sonidos caóticos que provenían del exterior del recinto. Para él, la invasión de Sunagakure no solo representaba una crisis para la aldea oculta de la hoja, sino también un escenario perfecto para encubrir la purga interna del clan y aprovechar la oportunidad para consolidar aún más el poder del clan y demostrar la fuerza de los Hyuga. Incluso se saltó el acto de fingir estar afligido y pasó directamente al modo jefe de clan para repeler al enemigo. Las muertes de varios ancianos corruptos podrían atribuirse enteramente a Sunagakure, y el clan Hyuga podría erigirse en una posición moral superior y figurar en los registros de guerra como víctimas y resistentes heroicos en esta crisis. Estos ninjas de arena llegaron justo en el momento adecuado. En la azotea, bajo el resplandor púrpura de la formación de las 4 llamas violetas, la atmósfera era inquietante y opresiva. Fuera de la barrera, los Anbu de la aldea oculta de la hoja estaban ansiosos, sus diversos ninjutsu y taijutsu golpeaban el muro de la barrera por turnos, pero solo podían generar ondas de llamas púrpuras, incapaces de moverlo lo más mínimo. En cambio, varias personas resultaron quemadas accidentalmente por las llamas púrpuras. Dentro de la barrera, Orochimaru mantenía al tercer Hokage como rehén, aparentemente con el control absoluto. Sin embargo, la siguiente escena dejó atónitos a todos los que la presenciaron. La expresión juguetona y fría en el rostro de Orochimaru permaneció inalterable, pero de repente levantó con la mano izquierda el kunai con el que sujetaba al tercer Hokage y lo apuñaló violentamente. Sorprendentemente, se apuñaló la mano derecha con la que sostenía al tercer Hokage. Puchi. El sonido sordo de la hoja al penetrar en la carne era claramente audible. La sangre salpicó instantáneamente la palma derecha de Orochimaru, y unas gotas cayeron sobre la túnica del tercer Hokage. La mirada del tercer Hokage se entrecerró, pero no aprovechó la oportunidad para contraatacar o liberarse. Simplemente tensó ligeramente su cuerpo, observando con cautela a su discípulo. A Orochimaru no pareció importarle la herida en la palma de su mano. Incluso, bostezó perezosamente y luego soltó por completo al tercer Hokage. He tenido sueño desde hace un momento, y ahora por fin estoy un poco despierto. La voz de Orochimaru tenía un matiz ronco y perezoso, como si acabara de despertarse. Su mirada pasó por alto al tercer Hokage, que parecía algo aturdido, y se dirigió hacia el caótico campo de batalla que se extendía abajo.
Su mirada se fijó con precisión en la figura de cabello dorado que se abría paso entre la multitud, dirigiendo y guiando constantemente a sus compañeros para resistir eficazmente los ataques de los ninjas de Otogakure y la arena. Uzumaki Naruto. Al observar a Naruto asignar tareas con calma, usar clones de sombra para atraer el fuego, usar una espada de madera para derrotar a los enemigos e incluso encontrar tiempo para salvar a sus compañeros en peligro, la admiración en las pupilas doradas y serpentinas de Orochimaru se hizo más fuerte, casi desbordándose. Sabía que sería así, qué niño tan encantador. El tercer Hokage miró de reojo a Orochimaru, sintiéndose sumamente desconcertado y receloso ante su automutilación y su repentina relajación de la vigilancia, pero no actuó precipitadamente y permaneció donde estaba. Habló en voz baja, tratando de usar las palabras para sondear las verdaderas intenciones de este discípulo que hacía tiempo se había vuelto extraño y peligroso. Orochimaru, te conozco. No eres alguien que actúe únicamente por odio. Ustedes atacaron la aldea oculta de la hoja y causaron este disturbio, pero no existe un objetivo político claro ni un motivo que los impulse a hacerlo. En lo más profundo de su corazón, incluso albergaba una pequeña y real pizca de esperanza. Esperando que esto fuera realmente solo una broma maliciosa y fuera de lugar por parte de Orochimaru, que hubiera descubierto la conspiración de Tsunagakure con anticipación, asesinado y suplantado al cuarto Kazekage, y usado este método para proteger la aldea oculta de la hoja. Aunque la lógica le decía que esto era imposible, al mirar al discípulo que una vez fue su mayor orgullo y su mayor desilusión, las complejas emociones de un maestro aún le impedían dejar de pensar en la mejor dirección. Sí. Orochimaru apartó la mirada de Naruto y volvió a mirar al tercer Hokage, con la boca curvada en un arco exagerado e inquietante. Profesor, tiene usted razón, pero en cuanto a un objetivo, supongo que sí tengo uno. 166. Capítulo 166. Molino de viento. Capítulo 166. Molino de viento. Si tuviera que decirlo, diría que me resultan interesantes las cosas que se mueven. Levantó su mano izquierda, que no estaba herida, y se quitó el sombrero de bambú que pertenecía al cuarto Kazekage y que llevaba puesto, arrojándolo a un lado para dejar al descubierto su rostro pálido y siniestro y su largo cabello negro. Un molino de viento que no gira, aunque también interesante. Orochimaru extendió los brazos como si abrazara toda la caótica aldea oculta de la hoja que se extendía debajo, y su voz se elevó repentinamente con una emoción casi fanática. Básicamente no merece ni una mirada. Sus palabras fueron como una serpiente venenosa y fría deslizándose por los oídos del tercer Hokage. Esta aldea, la aldea oculta de la hoja, es como un molino de viento gigante que se ha oxidado, girando cada vez más despacio y volviéndose cada vez más aburrido. Orochimaru se dio la vuelta, con sus pupilas doradas de serpiente fijas en su maestro, Hiruzen Sarutobi. Ahora quiero aprovechar este viento de destrucción de la aldea oculta de la hoja para ver si puedo hacer que este viejo molino de viento vuelva a girar. O, en el momento en que se haga añicos por completo, estallará en las últimas y más brillantes chispas. Su objetivo no tenía nada que ver con el poder ni el odio. Ni siquiera necesariamente quería destruir por completo la aldea oculta de la hoja. Lo que él deseaba era el cambio, la agitación y lo desconocido y las posibilidades que podrían surgir bajo la presión del caos y la destrucción extremos. Cosas que lo fascinaban más allá de lo ordinario. El desempeño de Naruto, la lucha y los contraataques de esos jóvenes ninjas en la crisis, e incluso la respuesta actual del tercer Hokage, eran todas variables y fenómenos que estaba observando en este experimento. El tercer Hokage guardó silencio. Al contemplar la luz pura y enloquecida en los ojos de Orochimaru, el último vestigio de fantasía irreal que le quedaba se hizo añicos por completo. Lentamente, levantó la mano, presionando el ala de su sombrero de Hokage para ocultar la mezcla de angustia, decepción y determinación que se reflejaba en sus ojos. ¿No has cambiado nada, Orochimaru? La voz del tercer Hokage se volvió increíblemente tranquila, pero a la vez contenía una pesadez similar a la calma que precede a la tormenta. Eres inteligente, pero siempre serás como un niño travieso y obstinado, que fácilmente pisotea todo lo que otros aprecian solo para satisfacer su propia curiosidad. Alzó la vista, con la mirada ya afilada como una espada, y el aura de la leyenda Shinobi comenzó a elevarse. Sin embargo, la aldea oculta de la hoja no es tu juguete. Desde luego, la gente de aquí no son sujetos de experimentación para que los manipulen a su antojo. Hoy, permíteme, como tu profesor inepto, poner fin a este retorcido interés tuyo. Uzumaki Naruto. Un rugido violento resonó en el caótico campo de batalla.
Tras entrar por completo en el estado de posesión, Gaara fue adquiriendo cada vez más rasgos elementales de Shukaku. Incluso su ojo derecho se transformó en el de Shukaku. Con una violenta palma gigante de arena, lanzó por los aires a Shiranu y Genma, quien había estado luchando contra él durante un buen rato. Genma fue lanzado contra una pared, tosiendo sangre al caer, perdiendo temporalmente la capacidad de perseguir. Esos ojos inyectados en sangre, casi completamente erosionados por la voluntad de Shukaku, se fijaron de inmediato en la figura rubia que no estaba muy lejos. Era él. Era ese Uzumaki Naruto. En el partido y en la batalla de hace un momento, lo había estimulado y provocado una y otra vez, haciendo que el monstruo que llevaba dentro se excitara tanto, tan ansioso por destrozar al oponente. Ahora, nadie podía detenerlo. La arena amarilla que rodeaba a Gaara se agitó violentamente, llevándolo como una bala de cañón fuera de control mientras cargaba directamente contra Naruto con una velocidad asombrosa. Naruto acababa de acabar limpiamente con un ninja de Otogakure que intentó atacar por sorpresa a un civil con su espada de madera. Al percibir la aterradora intención asesina y el sonido de un escape de aire a sus espaldas, se giró sin dudarlo. No retrocedió ni un ápice. Su mirada era escalofriantemente tranquila. Haciendo girar su espada de madera, impulsó sus pies con fuerza, avanzando en lugar de retroceder para enfrentarse de frente al Gaara que se abalanzaba sobre él. Naruto, ¡cuidado! Shikamaru se había estado moviendo por el borde del campo de batalla, utilizando su técnica de imitación de sombras para ayudar a sus compañeros y contener a los enemigos. Se le encogió el corazón al ver que Gaara cambiaba repentinamente de objetivo y atacaba ferozmente a Naruto. El estado actual de Gaara era claramente anormal y su poder era violento. Aunque Naruto no era débil, probablemente sufriría en un enfrentamiento directo. Sin dudarlo un instante, Shikamaru formó rápidamente sellos con las manos frente a su pecho. La sombra bajo sus pies, como un tentáculo negro viviente, se extendió velozmente, apuntando con precisión a la sombra bajo los pies de Gaara. Mientras la conexión con las sombras funcionara, aunque solo lo controlara por un instante, crearía una oportunidad perfecta para Naruto. Imitación de sombras, zas. Una ráfaga de viento, feroz más allá de toda imaginación y como un martillo gigante invisible, golpeó repentinamente desde un costado sin previo aviso. El viento era tan fuerte que no solo hacía que la túnica de Shikamaru ondeara ruidosamente y que perdiera el equilibrio, sino que también provocaba que su sombra, recién extendida, temblara violentamente, se distorsionara y se disipara por completo. La técnica se interrumpió. Sobresaltado, Shikamaru se recompuso de inmediato y se giró para mirar hacia dónde provenía el fuerte viento. Vio que Temari había cerrado su enorme abanico de 3 estrellas. Con el abanico cerrado, lo apoyó en el suelo con una mano y con la otra se apartó el flequillo rubio. Sus ojos verde esmeralda miraban fijamente a Shikamaru. «Oye, te llamas Nara Shikamaru, ¿verdad?» Temari habló con voz firme pero con un tono inequívoco. «Esta vez, si vuelves a ser indulgente conmigo como lo fuiste en el partido», entrecerró ligeramente los ojos, apretando con más fuerza el abanico de 3 estrellas mientras un aura intensa emanaba de ella. «Entonces podrías morir de una muerte muy miserable». Sus palabras fueron directas, incluso con un matiz de provocación, pero Shikamaru percibió un significado diferente detrás de ellas. Durante los exámenes Chunin, Shikamaru se había rendido directamente. En la historia original, Shikamaru también optó por rendirse, pero el Naruto original lo derribó de la barandilla, obligándolo a luchar contra Temari. Los clones de sombra de Naruto no obligarían a Shikamaru a subir a luchar. Aunque Temari ganó, se sintió menospreciada. Y ahora, en esta verdadera batalla por la supervivencia de la aldea, Temari claramente quería ajustar cuentas con Shikamaru. Lo que ella quería era una contienda justa y equitativa donde ambas partes dieran lo mejor de sí. Al ver la mirada seria de Temari, Shikamaru se rascó la nuca, con una expresión de «¡qué fastidio!», esto es un verdadero fastidio en el rostro. Sinceramente, ¿tienes que ser tan meticuloso con esto en un momento como este? Suspiró, pero su cuerpo ya había ajustado ligeramente su postura y su chakra comenzó a fluir de una manera diferente. Los gestos manuales preparatorios para la técnica de imitación de sombras también cambiaron. Sin embargo, ya que lo planteas de esa manera, no dijo nada más, pero el significado era claro. Ya no se contendría más. Al menos, no haría trampa de esa manera casi humillante como la última vez. La batalla que tenía por delante estaba en juego con la vida de sus compañeros y la seguridad de la aldea. Él también tenía que tomárselo en serio.
La comisura de los labios de Temari pareció curvarse hacia arriba, como señal de que estaba reaccionando. Volvió a desplegar el abanico de 3 estrellas, y el chakra fluyó sobre la superficie del abanico mientras fijaba su mirada en Shikamaru. Entonces, comencemos la segunda ronda, el genio que odia los problemas de la aldea oculta de la hoja. Oye, no vayas por ahí poniendo apodos a la gente. Shikamaru sonrió. No solo conocía la técnica de imitación de sombras. Habiendo practicado con un genio del taijutsu como Naruto, si no supiera taijutsu, moriría al instante en cuanto un oponente se le acercara. 167. Capítulo 167. Adiós, Danzo Shimura. Capítulo 167. Adiós, Danzo Shimura. Así como Danzo, resucitado 2 veces, confiando en su vasta experiencia en combate y en la visión dinámica de su Sharingan, giró su cuerpo con dificultad para esquivar el directo y gélido golpe de la espada de hielo proveniente del verdadero cuerpo de Naruto. Se ha producido una nueva anomalía. La piel de la palma izquierda de Naruto se transformó repentinamente en madera, y una estaca de madera dura, tan gruesa como una barra de acero y afilada en la punta, salió disparada al instante sin previo aviso, como un dragón venenoso que emerge de su guarida. Puchu. La estaca de madera atravesó con precisión el flanco derecho de Danzo, que había quedado expuesto mientras esquivaba la espada de hielo. La poderosa fuerza penetrante hizo que el cuerpo de Danzo retrocediera varios pasos. Sin embargo, esto fue solo el principio. Liberación de la madera. Técnica de corte. Naruto dejó escapar un leve grito interior, y la estaca de madera incrustada en el cuerpo de Danzo estalló repentinamente por segunda vez bajo su control consciente. Ki. Innumerables púas de madera, más afiladas y finas, como flores de la muerte que florecen instantáneamente, brotaron violentamente de la estaca principal, explotando salvajemente desde el interior hacia el exterior sin ningún patrón. Le perforaron los músculos, le desgarraron los órganos internos, le reventaron los vasos sanguíneos e incluso le salieron heridas por otras partes del cuerpo, convirtiéndolo prácticamente en un erizo de madera empapado de sangre. Uga. Danzo dejó escapar un gemido de dolor. Su cuerpo se convulsionó violentamente debido a la agonía y destrucción internas, y su vitalidad se desvaneció rápidamente una vez más. Al mismo tiempo, el clon de sombra de Naruto, que había estado acechando como un fantasma a un lado, buscando una oportunidad, se movió. En el instante en que Danzo resultó gravemente herido por la técnica de corte y su atención y control físico sufrieron un lapso momentáneo, el clon de sombra acortó rápidamente la distancia, con su mano derecha cubierta por un filo afilado como un bisturí de chakra, que salió disparado como un rayo. Objetivo. El ojo derecho de Danzo, que acababa de ser refrescado por Izanagi y estaba completamente intacto. Soplo. Se oyó otro sonido suave. La mano del clon de sombra se hundió con firmeza, precisión y saña en la cuenca del ojo de Danzo. Un agarre, un tirón. Realmente era un Mangekyō Sharingan. El clon de sombra colocó rápidamente el globo ocular en un pergamino de sellado preparado por otro clon de sombra y completó el sello. Al sentir el mismo poder ocular en el pergamino que con el Mangekyō anterior, el corazón de Naruto latía con fuerza. ¡Santo cielo, eso es increíble! 2 Mangekyō Sharingan. Además, el brazo que Danzo había perdido previamente también volvió a su estado original. Este mecanismo de retroceso de Izanagi es simplemente un error demasiado grave, ¿no? No solo resucita y renueva el estado, sino que incluso puede generar un Mangekyō. Sin embargo, el Sharingan que ya había sido utilizado para Izanagi permaneció en su estado original. Aunque ambos son ojos derechos, no conserva Kakashi el ojo izquierdo de Obito. Pero esos son temas para más adelante. La batalla aún no ha terminado. Danzo sufrió otro golpe fatal y la agonía de perder un ojo. Su ojo izquierdo, el que le quedaba, casi se salió de su órbita, lleno de histeria, locura y malicia. Tras haber sido despojado de un preciado Mangekyō 2 veces seguidas y haber consumido un Sharingan en su brazo derecho, esta pérdida le provocó un dolor desgarrador y lo llevó a la locura total. «Bastardo, bastardo», rugió, confiando en el efecto de Izanagi que no había terminado del todo y en su última voluntad restante, drenando chakra una vez más mientras gritaba. «Izanagi». Pretendía reescribir la realidad una vez más. No podía morir. Todavía tenía el Sharingan. Todavía podía darle la vuelta a la situación. Esta vez, Naruto no se movió para detenerlo. Simplemente quería ver si Danzo podía producir un tercer Mangekyō. Cambiar un Mangekyō de 3 Tomoe por uno de 3 Tomoe supuso una enorme ganancia. El humo se dispersó. Danzo salió de la niebla. Danzo salió de la niebla.
Otro Sharingan en su brazo derecho se había cerrado, y el vendaje sobre su ojo derecho había vuelto a su estado original. Funcionó, tal como se esperaba. Su collar se elevó, lo que indica que la técnica se activó correctamente. Sin embargo, Danzo, que acababa de ser resucitado y aparentemente renacido, reaccionó de forma completamente diferente esta vez. A diferencia de las 2 veces anteriores tras su resurrección, no adoptó inmediatamente una postura de combate ni rugió ni lanzó un ataque. En cambio, su rostro no reflejaba alivio por haber sobrevivido, ni la furia de que le hubieran robado el ojo otra vez. Solo se veía la brutalidad de la desesperación absoluta, unida a una determinación maníaca de arrastrar a su enemigo con él. Su ojo izquierdo miraba fijamente a Naruto, con una mirada punzante como un picahielos envenenado. Entonces, ante la mirada ligeramente sorprendida de Naruto, Danzo hizo un movimiento inesperado. De repente, extendió la mano izquierda, rasgó violentamente la parte delantera de su túnica y dejó al descubierto su pálido pecho. Técnica de sellado con 4 símbolos. Esta fue la medida final y más extrema que Danzo Shimura se había preparado para sí mismo. Una vez activada, genera una enorme barrera de sellado esférica centrada en el usuario, que absorbe todo lo que se encuentra dentro de la barrera hacia el espacio de la técnica de sellado de los 4 símbolos para su completa aniquilación. Es una técnica de destrucción mutua en el sentido más estricto de la palabra. Evidentemente, el hecho de que le robaran repetidamente su poder principal, consumiendo valiosos usos de Izanagi, y aún así siendo incapaz de dañar siquiera el borde de la ropa de su oponente, hizo que Danzo comprendiera por completo que los medios convencionales ya no podían derrotar a este misterioso y poderoso enemigo que tenía delante. Seguir utilizando a Izanagi en una guerra de desgaste solo lo llevaría a una muerte lenta, y además podría seguir sufriendo el robo de su Sharingan por parte de su oponente. En lugar de ser humillantemente despojado de su vida y completamente saqueado, bien podría arrastrar a este aterrador enemigo al infierno con él. Como mínimo, podría asegurarse de que el Sharingan restante no fuera robado. Jeje, jajajaja. Danzo dejó escapar una risa baja y maníaca. Su único ojo izquierdo, el único que le quedaba, destellaba con una luz destructiva. Miró fijamente a Naruto, con voz ronca y triunfante. Perezcamos juntos. En el instante en que su voz se apagó, la fórmula de sellado de la técnica de sellado de los 4 símbolos en su pecho estalló repentinamente con una luz negra cegadora. Un chakra aterrador brotó frenéticamente de su cuerpo como una represa rota. Los patrones negros se extendieron rápidamente en todas direcciones, como tinta que gotea en agua cristalina. Una enorme barrera oscura se estaba formando rápidamente, centrada en Danzo. Su intención era arrastrar toda esta zona, junto con el enemigo que tenía delante, a la nada eterna. Adiós, Danzo Shimura. Naruto tomó con calma el otro pergamino de la mano del clon de sombra y luego usó la técnica del dios del trueno volador para abandonar el lugar. Se abrió un vacío circular bajo tierra. Naruto regresó instantáneamente al salón anterior. Aburame Torune y Fuyamanaka seguían con vida. Tuvieron bastante suerte, ya que el pasillo era largo y los 2 que estaban en la sala no resultaron afectados. Naruto les echó un vistazo, pero no les prestó atención. Su mirada estaba fija en el centro del salón. El enorme vacío circular creado por la técnica de sellado de los 4 símbolos, que atravesaba varios pisos y tenía bordes lisos. Mientras observaba, el espacio en el oscuro centro del vacío se distorsionó anormalmente una vez más. Una nube de humo blanco volvió a brotar. El humo se disipó lentamente. Una figura tropezó y trepó desde el borde de la lisa pared de roca en el centro del vacío. No era otro que Danzo Shimura. 168. Capítulo 168. Dije adiós, ¿estás sordo? Capítulo 168. Dije adiós, ¿estás sordo? Danzo Shimura se aferraba al borde frío y extrañamente liso de la pared de roca, jadeando en busca de aire, con el cuerpo temblando ligeramente y su chakra casi agotado. Pensar que Izanagi era realmente tan poderoso, en el corazón de Danzo, lo que surgió en ese momento no fue alivio, sino un miedo persistente, frío y casi desesperado. En ese preciso instante, el poder de la técnica de sellado de los 4 símbolos fue real, una aniquilación absoluta. Incluso el espacio parecía haber sido parcialmente engullido. Sintió claramente el proceso de ser engullido por esa oscuridad, descomponerse y volver a la nada. Aquella fue una muerte más completa y definitiva que cualquier daño causado por el ninjutsu.
Sin embargo, Izanagi, la técnica prohibida definitiva del clan Uchiha, en realidad, había reescrito la realidad de ser completamente aniquilado por la técnica de sellado de los 4 símbolos. Lo rescató directamente de la nada absoluta. Esto desafiaba sencillamente el sentido común. Era una inversión de la vida y la muerte en el sentido más estricto de la palabra. Este es el poder de los Uchiha. Además, aunque había sido resucitado, esa sensación de ser completamente aniquilado, ese miedo a estar infinitamente cerca de la muerte absoluta, seguía grabado a fuego en su alma, dejándolo increíblemente débil en ese momento. Alzó la vista, y su ojo izquierdo, el que le quedaba, se encontró con la figura vestida de negro que permanecía en silencio al otro extremo del pasillo, como si nunca se hubiera marchado. Naruto se burló. «¿Me despedí? ¿Estás sordo?» En el momento en que vio a Naruto, Danzo activó directamente la técnica de sellado de los 4 símbolos. En el instante en que vio la figura de Naruto, un último destello de luz, una mezcla de miedo extremo y locura, estalló en el ojo izquierdo de Danzo. Él lo sabía, en lugar de ser asesinado por el oponente, o tal vez perder algo más, era mejor intentarlo una vez más. Muramos juntos. Rugió, y casi sin previo aviso, su chakra restante se dirigió imprudentemente hacia su pecho. Intentaba reactivar la técnica de sellado de los 4 símbolos, que en teoría debería haber sido consumida, pero quizás debido al efecto de reinicio de Izanagi, las marcas de la técnica aún podrían permanecer en la memoria o las células de su cuerpo. Unas marcas negras reaparecieron tenues bajo la piel de su pecho, intentando retorcerse y reorganizarse, emitiendo una luz peligrosa. Sin embargo, demasiado ingenuo. Una voz fría sonó casi pegada a su oído. La figura de Naruto apareció ante él como un fantasma justo en el momento en que Danzo intentó activar el sello. Una mano cubierta de chakra azul pálido, precisa como un bisturí, salió disparada como un rayo con un objetivo claro. Era el ojo derecho de Danzo, cubierto con un vendaje, que acababa de ser refrescado por Izanagi. Puchi. Con un suave sonido, los dedos perforaron la cuenca del ojo sin resistencia, seguidos de un gancho y un tirón. Un cálido Sharingan con un patrón de 3 tomoe fue tallado limpiamente. La sangre salpicó. El intenso dolor provocó que los movimientos de Danzo se paralizaran, y la activación de la técnica de sellado de los 4 símbolos sufrió un retraso y un desorden fatales. Pero aún no había terminado. Naruto no retiró la mano con la que había sacado el ojo. En cambio, estranguló la palma de su mano contra el pecho de Danzo, justo donde acababan de aparecer las retorcidas marcas negras. Método de sellado maligno. Con un grito sordo, la poderosa fuerza de la técnica de sellado se vertió en el pecho de Danzo como un torrente impetuoso a través de la palma de Naruto. No era un poder para atacar el cuerpo físico, sino que estaba específicamente dirigido a destruir e interferir con la estructura de la técnica. Las marcas negras de la técnica de sellado de los 4 símbolos en el pecho de Danzo, que acababan de aparecer y no estaban completamente formadas, parecían dibujos salpicados con ácido fuerte. Emitían un silbido y luego comenzaban a retorcerse violentamente, desmoronarse y disiparse. Era como si una mano invisible las estuviera borrando bruscamente. Antes de que la técnica de sellado de los 4 símbolos pudiera activarse por completo, fue destruida y desmantelada a la fuerza desde su origen por la precisa técnica de sellado de Naruto. ¡Puaj! El ojo izquierdo que le quedaba a Danzo se abrió de par en par, mirando con incredulidad las marcas negras, que desaparecían rápidamente de su pecho, sintiendo cómo la energía destructiva que intentaba estallar en su interior se extinguía como un fuego cuya fuente había sido cortada. Su método final de destrucción mutua también fue roto por el oponente con tanta facilidad. La desesperación, como el hielo más profundo, le heló el corazón al instante. Y Naruto, después de hacer todo esto, actuó como si solo hubiera dado un paso insignificante. Guardó con indiferencia el Sharingan que acababa de tomar, y la espada larga azul hielo que sostenía en la otra mano fue alzada lentamente en ese momento. La punta de la espada presionaba contra el pecho de Danzo, que temblaba ligeramente por la desesperación y la debilidad. Entonces, sin piedad, lo atravesó. Puchi, la fría punta de la espada atravesó la carne, provocando un dolor mortal real que ya no podía reescribirse. El cuerpo de Danzo se puso rígido de repente, y su fuerza vital se desvaneció rápidamente al penetrar la hoja. Le costaba levantar la cabeza, con el ojo izquierdo fijo en la máscara de zorro que llevaba a pocos centímetros. Esa mirada estaba llena de dudas infinitas, resentimiento y un último rastro de confusión. Abrió la boca, la sangre brotaba de las comisuras, su voz ronca como un fuelle desgastado.
¿Quién, exactamente, eres? Esta pregunta lo había atormentado durante toda la batalla. Poseedor de Flying Thunder God, Word Release, Ether Release, un poderoso conocimiento de la técnica de sellado y conociendo sus ases del dedillo, este enemigo parecía una colección de todas sus pesadillas y miedos más profundos, pero no tenía una identidad que encajara con su conocimiento. La mirada tras la máscara de Naruto se posó con calma en el moribundo Danzo. Era evidente que no tenía ningún interés en responder a esa pregunta. La hoja avanzó otra pulgada. En este mundo, habló con voz alterada, indiferente, sin rastro de emoción, como si afirmara una verdad fundamental. Los muertos, tampoco guardan secretos. Las palabras eran como una frase final. Así que deberías, llevar tus dudas a la tierra pura y reflexionar sobre ellas con calma. Danzo yacía en el suelo, con los ojos negándose a cerrarse incluso en la muerte. Naruto dejó un clon de sombra por si el anciano intentaba volver a la vida, y luego se marchó. Aunque había dejado un clon de sombra en casa, primero necesitaba regresar para confirmar si Karin y Simba estaban a salvo. Dentro de la aldea de Konoha. Una gigantesca serpiente marrón de 3 cabezas, como una montaña en movimiento, se estrelló frenéticamente contra las casas de la aldea oculta de la hoja. Cada coletazo o colisión hacía temblar la tierra y volar ladrillos. Los ataques y el ninjutsu de los ninjas de Konoha impactaban en sus gruesas escamas con escaso efecto. La situación era crítica. Auge. El cielo parecía estar desgarrado por algo. Una enorme sombra negra, acompañada de un ensordecedor sonido de aire rompiéndose y un grito lleno de aura, cayó del cielo como un meteorito, aterrizando de lleno y con fuerza sobre la cabeza central, la más grande y feroz, de la serpiente gigante de 3 cabezas. Era un sapo gigante cuyo tamaño no era en absoluto inferior al de la serpiente gigante de 3 cabezas. Su piel era tan áspera como una roca, sostenía una pipa gigante en la boca y llevaba colgada de la cintura una espada samurái más grande que una casa común. Era exactamente el Gamabunta del monte Miboku. 169. Capítulo 169. Aparece el héroe. Capítulo 169. Aparece el héroe. En cuanto Gamabunta aterrizó, no perdió el tiempo. Con un movimiento de revés, sacó de su cintura la katana de filo escalofriante. Compórtate bien para este gran señor. Acompañada del rugido ronco de Gamabunta, la enorme espada surcó el aire con la fuerza suficiente para partir montañas y destrozar piedras, atravesando sin piedad la parte superior de la cabeza central de la gigantesca serpiente de 3 cabezas. La hoja lo clavó firmemente al suelo, y la sangre maloliente de la serpiente brotó como una fuente. Silbido. Cuando la cabeza central recibió un fuerte golpe, las otras 2 lanzaron rugidos aún más violentos, retorciendo sus cuerpos frenéticamente en un intento por atacar a Gamabunta. Sin embargo, Gamaken y Gamahiro también descendieron del cielo. Uno clavó un tenedor en la cabeza de una serpiente, mientras que el otro usó 2 espadas para ensartar la cabeza restante. Gamabunta incluso tuvo tiempo para dar una calada a su pipa, soplando varios grandes anillos de humo con una actitud de total serenidad. Aún más llamativa era la figura que se encontraba sobre la cabeza de Gamabunta. Era un hombre alto, de pelo blanco, pero su atuendo actual distaba mucho de su imagen habitual. Vestía una túnica teatral negra, ligeramente exagerada, bordada con motivos de nubes doradas, lo que le confería un aspecto a la vez magnífico y algo misterioso. Encima, llevaba una capa a juego, una de cuyas esquinas sostenía con elegancia con una mano. En la otra mano sostenía un abanico plegable desplegado, decorado con pinturas de paisajes, que le cubría la mitad inferior del rostro. Solo se veían sus ojos, curtidos por el tiempo pero brillantes con una luz intensa, y su característico cabello blanco y puntiagudo. Adoptó una pose dramática, inclinando ligeramente la cabeza mientras su mirada parecía atravesar el caótico campo de batalla y dirigirse hacia la distancia. Entonces, una voz sonora con un ritmo y una cadencia únicos, que recordaban a un monólogo teatral, resonó desde su boca, haciéndose oír claramente a través del ruidoso campo de batalla, mirando hacia la bóveda celeste. Alargó la voz, articulando cada palabra a la perfección, con una tensión teatral palpable. Entonces, cerró de golpe el abanico plegable con un sonido de shua, agitó la capa tras él con un movimiento fluido para revelar su rostro justo, y alzó la voz con fuerza, lleno de espíritu heroico. El héroe Jiraiya ha llegado. Esta serie de movimientos y líneas fue como agua fría echada en aceite hirviendo, provocando un momento de inquietante quietud que se apoderó del brutal campo de batalla.
Ya fueran los defensores de la aldea oculta de la hoja, los ninjas atacantes de Otogakure Izuna, o incluso la serpiente gigante que luchaba por mantenerse en pie y el firme Gamabunta, todos quedaron atónitos ante esta entrada repentina y estilísticamente chocante. Resultó que Jiraiya, frustrado tras no haber logrado encontrar el paradero exacto de Orochimaru, había estado pensando en maneras de acercarse a Naruto. Casualmente, pasó por un pequeño pueblo y vio una compañía de teatro actuando. Le pareció interesante. Recordando que los niños de la edad de Naruto parecían interesados en cosas novedosas, tuvo un capricho y dedicó un tiempo a aprender algunas técnicas sencillas de cambio de rostro y frases clásicas del antiguo maestro de la compañía, incluso comprando un conjunto de disfraces mientras lo hacía. No se esperaba que, justo cuando se pusiera el disfraz y caminara tranquilamente de regreso a la aldea oculta de la hoja mientras ensayaba sus líneas, viera cómo se levantaba polvo en el cielo y oyera a lo lejos los ensordecedores gritos de batalla y el silbido de serpientes gigantes. Algo grande había sucedido. Jiraiya dejó de lado al instante sus pensamientos juguetones. Su expresión se tornó seria mientras invocaba inmediatamente a Gamabunta y se lanzaba hacia allí a toda velocidad. Llegó justo a tiempo para ver a la serpiente de 3 cabezas sembrando el caos, lo que dio lugar a esta escena en la que desciende del cielo. Aunque la entrada fue un tanto peculiar, la aparición de Jiraiya sin duda inyectó una dosis de adrenalina a los defensores de la aldea oculta de la hoja que estaban luchando por salir adelante. Uno de los Sannin legendarios, Jiraiya. Por fin había vuelto. En la azotea, el recién convocado Edo Shoda y el Edo Nidaime también miraron hacia Jiraiya, que apareció repentinamente. El héroe Jiraiya. Parece un ninja decente, para haber invocado él solo a 3 bestias invocadas tan grandes. La mirada de Tobirama se detuvo por un instante en el atuendo teatral, bastante abrupto, de Jiraiya y en su cabello blanco, frunciendo ligeramente el ceño. El nombre Jiraiya me resultaba algo familiar. Parece un poco mayor, ¿no? A esa edad, ya debería ser un pilar o un anciano de la aldea. ¿Acaso sus reflejos y su poder explosivo siguen estando en su máximo esplendor? El tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi, que en ese momento se enfrentaba a Orochimaru y a los 2 Hokage del período Edo, sintió que sus labios se contraían imperceptiblemente al escuchar la evaluación que los 2 antiguos Hokage hacían de su discípulo. Jiraiya ya no era joven, pero como maestro de Jiraiya, él mismo era un mayor. Manteniendo su postura defensiva, respondió en voz baja. Shodai-sama, Nidaime-sama, Jiraiya, es, en efecto, un ninja de la misma generación que Orochimaru y Tsunade. Este año ya tiene 51 años. ¿51? Al oír esto, los ojos de Shoda y Ashirama se abrieron de par en par y una expresión de extremo asombro apareció en su rostro. No se había dado cuenta en absoluto de que había pasado tanto tiempo. Su mente parecía haberse quedado estancada en la época en que estaba activo, en el lejano recuerdo de cuando su nieta Tsunade era todavía una niña pequeña que lo perseguía para darle abrazos. ¿Eh? Lo que significa que, la pequeña Tsunade, también tiene más de 50 años ahora. La voz del Shodai estaba llena de incredulidad y del aturdimiento por el paso del tiempo. La tierna y vivaz imagen infantil de su nieta Tsunade apareció instantáneamente en su mente, seguida de un intento de imaginarla en sus 50, con el pelo gris y muchas arrugas. Una compleja emoción se apoderó de su corazón, que iba desde el pesar por haberse perdido su crecimiento hasta un profundo suspiro ante el implacable paso del tiempo. El tiempo, realmente pasa muy rápido. Al ver a su hermano mayor tan devastado, Nidaime Tobirama permaneció impasible, pero sus ojos parecieron atenuarse ligeramente. Al ver esto, el tercer Hokage rápidamente añadió una explicación. No hay necesidad de preocuparse, Shodai-sama. Tsunade, debido a que dominó el Saiyojin en sus primeros años, puede almacenar el exceso de chakra y liberarlo cuando sea necesario, al tiempo que retrasa enormemente el envejecimiento de sus funciones corporales. Así que su aspecto y estado físico actuales, parecen corresponder a una mujer de unos 20 años. Oh. Los ojos de Shoda y Ashirama se iluminaron de nuevo, y su aturdimiento y sentimentalismo fueron reemplazados instantáneamente por una grata sorpresa. Apretó el puño derecho y lo estrelló contra la palma de la mano izquierda. Souka. De repente, se dio cuenta de algo y una brillante sonrisa iluminó su rostro. Como era de esperar de mi nieta. Jaja, eso está bien, eso está bien. Al ver que su nieta aún conservaba su aspecto juvenil y enérgico, el ánimo del Shodai cambió instantáneamente de sombrío a alegre. Incluso ignoró la tensa confrontación que tenía delante, sintiéndose feliz por sí solo.
Para él, el bienestar de su familia significaba que todo lo que había hecho en la vida no había sido en vano. La intención original de Hashirama al fundar la aldea era que niños como sus dos hermanos menores, Kawarama e Itama, no tuvieran que ir al campo de batalla. Parecía que, incluso después de la muerte, Hashirama había encontrado la manera de volver a su deseo original. 170. Capítulo 170. ¿Podría ser que seas mi bebé Tsunade? Capítulo 170. ¿Podría ser que seas el bebé de Mitsunade? Muy bien, ahora no es momento para charlas ociosas. La voz de Orochimaru denotaba un leve entusiasmo, interrumpiendo esta breve fiesta del té entre ukages de diferentes generaciones. De repente, su mirada, como la lengua fría de una serpiente, se fijó firmemente en una dirección del campo de batalla que se extendía abajo, y sus pupilas doradas y verticales se contrajeron ligeramente. Siguiendo su mirada, el primero, el segundo y el tercero también dirigieron sus ojos hacia allí. Vieron una figura dorada que galopaba a gran velocidad hacia la azotea, al borde del caótico campo de batalla. Esa figura era ágil y veloz, utilizando constantemente la técnica de parpadeo corporal o un posicionamiento inteligente para evitar las réplicas de la batalla y a los enemigos dispersos en el camino, con un objetivo claro. Precisamente la azotea aislada por la formación de las 4 llamas violetas. Detrás de aquella figura dorada le seguían varios ninjas adolescentes, igualmente jóvenes pero con características muy distintas. Siguieron de cerca al joven rubio que iba delante, como una flecha afilada, intentando abrirse paso entre el caos y apuntar directamente al núcleo. No, podemos charlar un poco más. El primer Hokage miró a Naruto. La apariencia de este niño, se parece un poco al cuarto rostro en la roca Hokage, ¿es el cuarto Hokage? Es tan joven. Al oír las palabras del primero, el cuerpo del tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi, se tensó imperceptiblemente. Un gesto de lucha cruzó su rostro envejecido. ¿Debería revelar la historia de la vida de Naruto aquí, en esta situación? Miró a Naruto, que luchaba por llegar abajo, luego a los 2 Hokages anteriores que estaban a su lado esperando una respuesta y, finalmente, respiró hondo y dijo en el tono más tranquilo posible. Shogai, Sama, él no es el cuarto Hokage. Orochimaru tomó el control. Su nombre es Uzumaki Naruto. ¿Verdad, sensei? ¿Uzumaki, Naruto? Al oír esto, las cejas del primer Hokage Hashirama se crisparon ligeramente. No era de extrañar que sintiera una sensación de familiaridad, pero luego se quedó algo perplejo. ¿El pariente de Mito? Ese apellido, pero el pelo es rubio. Los clanes Senju y Uzumaki eran viejos amigos de la familia. Hashirama tenía una buena impresión de Naruto. El segundo Hokage, Tobirama, analizó con calma. Aunque el linaje del clan Uzumaki es conocido por su poderosa fuerza vital y su talento para la técnica de sellado, el color del cabello no es algo absolutamente fijo. Si bien los descendientes rubios son poco comunes, no son imposibles. Al menos uno de sus padres no debería pertenecer al clan Uzumaki. Después de todo, los hijos de su hermano mayor tampoco tenían el pelo rojo. Ni Tsunade ni Nawaki, de la generación de los nietos, tenían el pelo rojo. Ninguno siquiera tenía el pelo negro como su abuelo. Esto no era extraño. El color de pelo de Nawaki era el mismo que el de su tercer hermano, Itama, probablemente debido a genes recesivos. Orochimaru escuchó su conversación, observando la compleja expresión del tercer Hokage, cuya boca se curvaba en un arco agradable pero frío. Disfrutaba de antemano de la sensación de sacar a la luz secretos, de ver a los que estaban al tanto sufrir y a los transeúntes sospechar. Al pensar que pronto alzaría la voz por ese niño, Orochimaru sintió ganas de reír. Permítanme exponer todas las injusticias que este niño ha sufrido en el pueblo. Jejeje, Uzumaki Naruto. Orochimaru se lamió los labios, mirando fijamente al joven rubio que se acercaba desde abajo. Sensei, lo escondió bien, lo protegió bastante mal, ¿no es así? La expresión del tercer Hokage se volvió aún más desagradable. El grupo formado por Naruto, Shikamaru, Choji, Kiba y Neji acababa de atravesar las defensas perimetrales dispersas, penetrando la formación de las 4 llamas violetas como una afilada espada. Antes de que pudieran atacar la barrera, varios miembros de la tribu Anbu de la aldea oculta de la hoja intervinieron de inmediato para detenerlos. Alto, es peligroso más adelante. Las voces de los Anbu eran urgentes y serias. Aunque también estaban ansiosos, era su deber impedir que esos jóvenes genin se acercaran precipitadamente a un núcleo de campo de batalla tan peligroso. En el tejado, el segundo Hokage Senju Tobirama, aislado por la barrera, habló de repente.
Su voz era tranquila y clara, poseía un poder extraño que penetraba la barrera y llegaba directamente a los oídos de Naruto, que se encontraban abajo. El chico rubio de ahí abajo. Naruto levantó la vista instintivamente, encontrándose con los ojos dorados, tranquilos y penetrantes del segundo, que parecían capaces de percibirlo todo. La mirada del segundo se detuvo en Naruto por un instante, frunciendo el ceño casi imperceptiblemente, y luego hizo una pregunta que nadie esperaba. Niño, ¿dónde está tu cuerpo original? ¿Carrocería original? ¿Acaso ese valiente Naruto era en realidad solo un clon de madera? ¿Cuándo se volvió Naruto tan poderoso? En la azotea, las pupilas del tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi, se contrajeron ligeramente, mientras que el interés se disparó en las pupilas doradas de serpiente de Orochimaru. Mientras tanto, el primer Hokage Senju Hashirama parpadeó, mirando a Tobirama y luego al Naruto que aparecía abajo, con una expresión curiosa de ¿qué habrá descubierto ahora mi hermano? Después de ver Naruto durante un tiempo. El primero esbozó una sonrisa. Ahora que lo mencionas, me he dado cuenta de que este niño está usando un clon de madera. ¿Clon de madera? ¿Eso significaba que Naruto podía usar el elemento madera? El clon de madera de Naruto sonrió. ¿De verdad lo reconocieron tan fácilmente? Hashirama aplaudió de repente y miró al tercer Hokage, con un tono de voz emocionado. ¿Ha aparecido otro ninja de elemento madera en la aldea? Esto es importantísimo. Ya que de repente se detuvo, su mirada se centró de nuevo en el deslumbrante cabello rubio de Naruto, y una suposición más audaz se le escapó. Cabello rubio, técnica de liberación de madera, apellido Uzumaki, ¿podría ser que seas el hijo de mi pequeña Tsunade? ¿El hijo de Tsunade? Ahora, incluso la boca del normalmente tranquilo segundo Hokage Tobirama se contrajo casi imperceptiblemente, claramente sin palabras ante el razonamiento de su hermano mayor. El tercer Hokage casi se quedó sin aliento, y las arrugas de su rostro parecían acentuarse. Ante la atenta mirada de todos, algunos sorprendidos, otros curiosos, otros expectantes, el clon de madera que se encontraba bajo la barrera del tejado hizo de repente un movimiento inesperado. No respondió a ninguna pregunta ni lanzó ningún ataque. Simplemente soltó lentamente la espada de madera que había estado empuñando. Entonces, sus manos formaron rápidamente un sello frente a su pecho. No un sello de ataque ni de defensa, sino un sello de liberación. Liberar. Un murmullo apenas audible. Al segundo siguiente, su cuerpo se transformó en una estatua de madera. El clon de madera se había liberado. Justo cuando el clon de madera se disipó por completo. Un destello de luz dorada. Una luz dorada, veloz más allá del límite de la percepción visual, como si atravesara el espacio, alcanzó la espada de madera sin previo aviso antes de que tocara el suelo. La luz se desvaneció al instante, y una figura ya permanecía allí de pie, firme. Tras consolar a Karin, Naruto, que acababa de quitarse la túnica negra, sintió la liberación del clon de madera e inmediatamente corrió hacia él usando el dios del trueno volador. ¿Cómo pudo perderse un espectáculo tan grandioso? ¿Dios del trueno volador? El deseo de Orochimaru por el cuerpo de Naruto disminuyó significativamente en un instante. Con Flying Thunder God, mientras el oponente quisiera irse, no podría tocarlo en absoluto. De lo contrario, el cuarto Hokage no se habría convertido en una pesadilla para las demás aldeas. Pero World Release lo compensó a la perfección. Eso es World Release, después de todo.